Presentamos Rebeldes. Los auspicios de la oficina del diputado Juan Uvieres. Cada día en el aire. Rebeldes. Firme y rebelde todos los días y hoy más que nunca. Hoy estamos a 1 de mayo del año 2014. Pero hoy es un día especial para las trabajadoras y los trabajadores, porque hoy se celebra justamente el Día Internacional de los Trabajadores. Y yo no creo que en el país se esté avanzando en términos de beneficiar a los trabajadores. Si tomamos en cuenta que ahora hay unas intenciones mediante un proyecto de ley de eliminar una gran cantidad de beneficios, de reivindicaciones que a fuerza de sangre, de lucha, de sudor, de lágrimas, persecuciones, acoso, asesinatos, los trabajadores dominicanos han podido conseguir. ¿Y qué pasa? Que en lugar de ampliar esos beneficios, ahora los traidores de la patria pretenden eliminar esos beneficios. ¿Por qué se celebra hoy el Día Internacional de los Trabajadores o del Trabajo? Porque un día como hoy, en Chicago, una gran cantidad de trabajadores fueron asesinados por fuerzas represivas cuando se luchaba ya por el establecimiento de un horario de 8 horas de labores, cuando lo normal eran 12, 14, 16 y mucho más horas de trabajo en beneficio naturalmente de los explotadores, de los empresarios, de los industriales. 1886 marcó esta fecha que se celebra el Día Internacional del Trabajo o de los Trabajadores, pero realmente es para recordar la memoria de esos mártires con otro tipo de acciones, no de celebración, sino de recordación a esas luchas, a toda esa sangre que fue derramada por esas personas que decidieron luchar para beneficio de ellos y de los de su clase. En Chicago, en 1886, unos 80,000 trabajadores iniciaron las labores de reclamo de acciones, pero durante ese proceso se fueron integrando los obreros de las distintas empresas de los Estados Unidos y se expandió por los diversos estados y llegó a sumarse aproximadamente 400,000 obreros que realizaron 5,000 huelgas simultáneas en las distintas empresas en reclamo de esas reivindicaciones. Fue así entonces que se pudo establecer ese horario de 8 horas en beneficio de los trabajadores. Pero ¿qué pasó? Que como siempre hay personas, hay grupos oligárquicos, grupos de poder que deciden no acatar los acuerdos, las disposiciones, las leyes o los decretos, y en este caso hubo una empresa que decidió no acatar ese acuerdo de establecer solamente 8 horas de trabajo para los trabajadores, para los obreros de esa empresa. Eso provocó entonces que los trabajadores de esa empresa decidieran aglomerarse en el frente en una acción de protesta, de reclamo, a que se cumpliera con ese acuerdo, con ese pacto, con esas disposiciones que se habían agotado, se habían aplicado o se había acordado después de las inmensas luchas que se venían efectuando.
cuando entonces la policía disparó de una manera salvaje contra esos obreros, dando lugar a la muerte de una gran cantidad de ellos y muchos que murieron posterior, que quedaron heridos de gravedad durante ese accionar. Y entonces por eso es que en esta fecha se celebra el día 1 de mayo. Lo grande del caso es que entonces los dirigentes máximos de esos movimientos de protesta fueron sometidos a la justicia, acusados de todo lo que usted se pueda imaginar, por haber llevado a cabo esta protesta, y entonces algunos fueron condenados a cadena perpetua, otros fueron condenados a la horca, otros fueron condenados a todo lo que usted se pueda imaginar, como una acción de represión a las protestas que se realizaban y a las demandas que se venían llevando a cabo de parte de los obreros que luchaban y que sembraron incluso, si se quiere, las pautas para lo posterior, las posteriores acciones que se vienen ejecutando en el mundo en demanda de las reivindicaciones para los obreros. O sea, en esa época había unas acciones de parte de los empresarios de esclavitud que naturalmente hubo la rebelión que provocó que pudiera reducirse a 8 horas las labores de los obreros. Aquí en el país todavía se siguen produciendo acciones de esclavitud, si se quiere, porque aquí en estos días Juan Uvieres expuso la situación que se está llevando a cabo en el Hotel Barceló de Bávaro, donde un grupo de personas, más de 500, han sido canceladas porque participaron en una asamblea donde se formó un sindicato allí y fueron expulsados, cancelados, sin prestaciones la mayoría de ellos, y a otros le han regalado chelitos como prestaciones, que no es realmente la cantidad que le corresponde, luego que ellos notificaran a la administración de ese hotel de que se había conformado ese sindicato y le habían entregado, le notificaron las instancias, las documentaciones que habían sido sometidas ya a la Secretaría de Trabajo. Entonces, esas personas allí fueron canceladas, más de 500, porque es una acción de represión, porque ellos no quieren que allí se establezca un sindicato por todas las acciones delincuenciales que vienen cometiendo en contra de los obreros. Como que, por ejemplo, los que trabajan de noche, los obreros que trabajan de noche, la ley establece que tienen que tener tienen que tener un incentivo como compensación por el trabajo de la noche. Sin embargo, a esas personas no se les paga. Se les cobra un dinero para un supuesto sindicato que no existe. Nadie sabe dónde va a parar ni qué se hace con eso. Y según las informaciones se le entrega a una central amarilla de aquí de este país, que se presta a esa vagabundería, esa charlatanería, esa sinvergüencería, porque aquí ha habido una acción de los dirigentes sindicales que están desclasados. ¿Por qué están desclasados? Bueno, porque realmente ellos dicen que representan a los trabajadores, pero realmente, y a los obreros, pero realmente ellos no pertenecen a la clase obrera, no pertenecen a los trabajadores, y en consecuencia nada les importa lo que les pueda pasar. Entonces, eso sucede en ese hotel, donde además a los trabajadores se les pagan sueldos miserables, se les impide, aunque le descuentan, le cobran para un pasaje supuestamente para el transporte que le da la empresa a los obreros, a los que trabajan en las horas de la noche se les impide montarse en los vehículos. Entonces ellos le cobran el pasaje, el dinero que le cobran a los demás que utilizan el transporte de la empresa, pero entonces no se les permiten que lo ocupen. O sea, todo este tipo de acciones se producen allí en perjuicio de esos trabajadores, sin que no tengan a nadie que los pueda proteger. Cuando entonces alguien decide formar un empleado, decide, bueno, yo voy a formar un sindicato para defenderme yo y defender a mis compañeros, entonces lo que hacen es que se le persigue, se le acosa,
se le bota del empleo y no se le entregan las prestaciones laborales, se le entregan a los que algunos negocian con ellos y se aprovechan de la situación de miseria que vive este maldito país, y entonces lo que hacen es que le entregan chelitos mediante una negociación que nada más solamente lo beneficia a ellos, porque perjudica al empleado que ha sido cancelado y que al no tener empleo no tiene recursos con que sostenerse, entonces tiene que ir a negociar las prestaciones que le tocan y recibir una miseria, unas migajas como compensación en perjuicio de los intereses de los obreros. Entonces, así está este país en estas condiciones, y son inmensas las denuncias que hay de vejaciones, de violaciones al Código Laboral, sin que tampoco la Secretaría de Trabajo les importe nada de lo que está aconteciendo, porque esa Secretaría, ese ministerio, responde también a los lineamientos de los empresarios de este país. También, eso lo vemos en las empresas también autónomas del Estado, que deben de ser, los empleados tienen que ser también, entregarle prestaciones laborales, lo cancelan y no le entregan prestaciones laborales. A los empleados del Estado que son pensionados, Sabica no le paga su dinero. No se sabe qué pasa, qué hace Sabica con los cuartos de los empleados, que se les son descontados un dinero para cuando estos sean pensionados o sean retirados. O sea, todas estas cosas que estamos haciendo en el país y nadie dice nada, nadie se preocupa por nada, y entonces se celebra el Día del Obrero aquí, de los trabajadores, y tú ves muchas publicaciones de las empresas del Estado, muchas publicaciones de los mismos empresarios en los medios de comunicación, y también muchas publicaciones que hace el mismo Poder Ejecutivo, pero realmente eso nada más es eso, bulto, porque en la práctica se hace todo lo contrario. Y ahorita nosotros referíamos el caso del proyecto de ley que hay, que busca eliminar a los obreros todas las reivindicaciones que tienen hasta este momento. O sea, cuando usted lo cancelen, ustedes se van a ir sin cuarto, ustedes no le van a dar nada, de acuerdo a como dice ese nuevo proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional a la espera de ser sancionado. A las mujeres le van a reducir el nivel, el periodo posparto, de acuerdo a ese código, a esas nuevas modificaciones. La prueba de embarazo cuando entren a trabajar, porque si está embarazado no puede entrar. O sea, una serie de cosas que quieren establecer en perjuicio de los y las trabajadoras. Y todavía ustedes ven que la gente sigue en este país con la boca abierta y nadie quiere hacer nada, nadie se preocupa por nada, todo el mundo tiene miedo de hablar o de protestar porque teme de que lo vayan a cancelar, Bueno, pero si a usted lo cancelan ahora o no lo cancelan ahora, si ustedes lo cancelan ahora porque está reclamando su derecho, es mejor a que usted lo cancelen dentro de 10 años estando pasivo, y que cuando usted se vaya ya viejo, cansado, agotado, sin fuerzas y sin edad, porque aquí después de los 42 años casi ninguna empresa, ni siquiera el Estado quiere emplear a personas de más de 40 años, entonces se va a quedar sin pito y sin flauta. Y es mejor morir peleando que arrodillado, entiendo yo. Esto debe ser un día de reflexión para nosotros, los dominicanos, naturalmente para todos los obreros del mundo, para todos los trabajadores del mundo, para todos los empleados del mundo, debe ser un día de reflexión. Pero en este caso, para nosotros los dominicanos, que estamos amenazados de perder muchos derechos, muchas reivindicaciones que tenemos en el código actual, es momento de reflexión y analizar si vale la pena seguir cruzados de brazos, seguir cobrando el sueldito de miseria que pagan los empresarios de este país y el mismo Estado, o si vale la pena que usted comience a luchar desde ahora para ver si lo que le queda de trabajando en donde lo hace puede mejorar su situación.
e impide incluso que cuando usted se retire o cuando usted lo pensionen, cuando usted lo voten o cuando usted lo cancelen de un empleo, usted salga con algo con que sostenerse, aunque sea los primeros meses en los que usted consigue un nuevo empleo. Por eso yo digo que es momento de reflexión, que es momento de los trabajadoras y los trabajadores entender y sentarse a analizar si vale la pena continuar en el modelo que estamos, en la situación que estamos, de pasividad, de indiferencia, de que me da lo mismo, que no me importa lo que pase mañana porque yo lo que vivo es el día de hoy. El mañana a veces es mucho más importante que el presente, sobre todo por asunto de edad, porque mientras más años nos pasan, nos va pasando el tiempo y se nos van alejando las posibilidades de mejorar nuestra situación y de alcanzar un mejor nivel de vida si nos quedamos cruzados de brazos como estamos ahora. Entonces, por eso yo le digo que es motivo, Jonathan, no tenemos nada ahí que podamos pasar algunas imágenes que sean relativas, porque yo no sé lo que, pero yo digo como que la represión provoca mayor nivel de resistencia en la gente que la pasividad, porque ahora tenemos una dictadura pasiva y la gente actúa igual con igual pasividad, porque hay que ver un 1 de mayo durante los 12 años y después aún de los 12 años y ver un 1 de mayo ahora aquí en el país. La indiferencia con que las trabajadoras y los trabajadores pasan ese día. Se puede convocar marchas y huelgas, protestas y no pasa nada, porque la gente lo que quiere es dejar pasar y que otros luchen por ellos. Porque hoy, en el día de hoy, los trabajadores y trabajadoras debieran estar hoy en las calles, todos, diciéndole a los empresarios y al gobierno que no van a permitir que ese proyecto de ley, y también una advertencia a los legisladores, que son los que finalmente tienen la palabra cuando les toque conocer ese proyecto de ley, y decirle que no van a permitir que ninguno de esos puntos que los perjudica sean aprobados, que al contrario, que la modificación al Código Laboral debe de ser para ampliar los beneficios que hasta el momento tienen contemplados los trabajadores y las trabajadoras. Porque ¿por qué, por ejemplo, no se modifica la ley de seguridad social para ampliar los beneficios en el término de salud de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Por qué no se dice, bueno, porque está contemplado, eso está establecido? Aquí, por ejemplo, aquí lo que debiera es los legisladores exigirle a los empresarios que cumplan y al Estado que cumplan con el establecimiento de los hogares infantiles para que los niños puedan ser dejados por las madres cuando van a trabajar, por ejemplo. Eso debiera exigírsele a los empresarios, al Estado, de que en combinación creen los hogares que se necesita, los hogares infantiles, para que las madres, cuando termine el periodo postparto, puedan dejar a sus niños en lugares seguros para irse a rendir las labores que hacen. Y aquí no hay guarderías para niños, infantes, aquí no hay. Las madres tienen que ingeniársela y ver cómo consigue que un familiar o alguien le atienda un niño cuando tienen que entrar a trabajar después de haber dado a luz. Aquí no se le permite a las madres el tiempo que deben de salir a darle el seno a los niños recién nacidos cuando ellos entran a trabajar. Eso no se hace aquí en el país y está establecido que las madres tienen el derecho de salir a atender a sus niños durante un tiempo establecido. Entonces, aquí lo que se debe de tratar de luchar es para que se establezca, para que se cumplan con cosas que están establecidas en leyes y en resoluciones que no se aplican, en lugar de quitarle las cosas que tienen establecidas y algunas que se están cumpliendo.
Entonces, lo que tienen que hacer es exigir que se apliquen las que están establecidas y no se están ejecutando. Entonces, eso debe ser un motivo para las obreras, los obreros, las trabajadoras, los trabajadores salir a las calles a exigir que no, ni siquiera mencionar lo que le quieren quitar, no, exigir que se le aplique eso. Atrincherar a los empresarios y al Estado para que apliquen esas medidas, esas acciones que benefician a los trabajadores y a las trabajadoras y que no se están aplicando. Pero naturalmente para eso se necesita representantes de los obreros que sean personas confiables, que representen realmente a los trabajadores y a las trabajadoras, que no sean personas que anden buscando dádivas, que anden buscando. ¿Tenemos una llamada? Buenas. Buenos días. Mientras no se vea la salud y la educación como un problema social de nuestro pueblo, seguirá siendo un negocio. No se justifica que aquí se cambien los libros de texto, y el problema de la escuela y el problema de la salud son un dolor de cabeza para padres de familia y para no padres, porque todo el mundo requiere de educación y de salud. Todos los años tenemos la misma cantaleta y las mismas dimes y diretes. El Estado se cruce de brazos y se olvida, porque eso con un decreto se resuelve. Y la educación se ha convertido, cuando usted ve un aula con 30 muchachos que pagan 5,000 pesos cada uno, que los paga un colegio de patio, son 150,000 y lo matan con un maestro que le pagan 10,000 pesos. Ese es el mejor negocio del mundo, elegantísima joven, impartir docencia. O no ser maestro, sino vender docencia, vender educación. Y todos los años estamos con lo mismo, ya la sociedad no aguanta porque la clase media ha desaparecido. Vamos a terminar como Haití, pobre y rico. Y se comenta mucho en los medios de comunicación, porque yo no sé cómo aquí hay programas que se ponen a defender algunas cosas buscando anuncios para mantenerse, y son testaferros de políticos. Por eso a veces la sociedad, cuando se ve en defensa, dice estas palabras. ¿Por qué no nace Trujillo de nuevo? El tiempo dirá, y solamente debemos de prepararnos para el desastre. Sea usted su propia jueza. Y si la justicia terrenal me condena, un día me salvará la divina. Que esa sí es la verduga, porque usted no sabe con quién pelea. Gracias, artista, por escucharme. Gracias a usted por haber dado su opinión. Es que no hay aquí representantes de los trabajadores realmente que sean personas confiables y que estén dedicados a luchar. Aquí lo que hay es muchas personas buscando resolver sus problemas personales, muchos buscapesos, muchos vendepatrias, muchos farsantes. Entonces, por eso es que ha llegado ese deterioro en el nivel sindical, en representación de lo que son los obreros y las obreras. Porque hay muchas componentes. Aquí piden un aumento salarial, por ejemplo, de un 50%. Y cuando usted viene a ver cuánto llega, no, el acuerdo llegó a un 5%. Porque se transan. No hay fuerza para luchar, ni hay disposición ni dedicación. Buenas. Buenos días. Buenos días, sí. Dígame. Buenos días, sí. Adelante. Lo que pasa es que mientras el país dominicano esté manejado por una sola persona, que lo que es verdaderamente hablando, como le decimos nosotros aquí en Nueva York, por un delincuente como Leonel Fernández, el país no va a avanzar. ¿Por qué? Porque que Leonel todo lo tiene todo en la mano, y el país dominicano tiene que despertar. Hasta que no despierte el pueblo, que día como este hoy, Día de los Trabajadores, todo el mundo está con los brazos cruzados, y los trabajadores ganando salarios de miseria. Ni cuando Trujillo se veían cosas así, ni cuando Trujillo, que era un dictador, pero ahora lo que estamos en una dictadura supuestamente democrática. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, una dictadura pasiva, como yo decía ahorita. O sea, ahora no se producen los crímenes cuando va la guerra, pero entonces la situación ahora es lo que ha letargado a la gente y lo mantiene durmiendo. Buenos días, vamos a hacer un cambio cuando pase esta llamada. Buenas. Adelante. Buenas. Oh. Dígame. Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días, dígame. Estoy llamando para referirme sobre los temas que están tratando. ¿De dónde me habla? Estoy llamando de aquí de Estados Unidos. Ah, para adelante. Estados Unidos. Adelante. Quiero pronunciarme a Uvieres de que ya esos términos y esos tiempos que se luchaba de esa manera ya realmente deben de ser abolidos, porque hay que coger el ejemplo de muchos países que ahora mismo, como en Estados Unidos, que aquí funcionan las leyes, ¿entiendes? Y que las uniones deben de funcionar allá en República Dominicana, que sea a través de los sindicatos, a través de uniones, ¿entiendes? Que las uniones están respaldadas por el Estado y por el pueblo, ¿entiendes? Y que las leyes deben de funcionar. Mientras ya no funcionen las leyes, que el Estado que sea dueño de todo, que pongan los fiscales, que pongan los jueces, que pongan los gobernadores, que pongan todos, allá se va a vivir de esa manera, por Dios, porque el gobierno es que tiene todo centralizado. Allá hay que sacar de que el gobierno no tenga que ver nada con un fiscal, con un procurador, con un funcionario, que el funcionario que no funcione, que no realmente actúe por la ley, caiga preso. El que se robe los bienes del Estado, de allá, de esa República Dominicana, uno de los países más millonarios que hay casi en el mundo entero, es República Dominicana, y se roban el dinero, nunca aparece, por Dios. Entonces, que se lo roben aquí en Estados Unidos, para que tú veas que van a ir presos. Aquí ni el presidente de la República puede aquí determinar si el pueblo no lo aprueba, si el Congreso no lo aprueba, cae preso aquí, ¿entiendes? Pero allá se roba todo el dinero, nunca hay nada, y tanto dinero que produce la República Dominicana. Es que allá tienen que ponerse los pantalones, cambiar las leyes, que son las leyes que no funcionan. Bueno, gracias, vamos a hacer un cambio. Si tomamos en cuenta eso y vemos la militarización a que está sometido el país entero, llegamos a la conclusión de que estamos frente a la repetición del fenómeno de Horacio Vázquez, que no se puede combatir con un simple documento, sino con desobediencia civil. Ni olvido, ni impunidad, ni silencio. Comisión de la Verdad, Oficina del Diputado Juan Uvieres, Movimiento Rebelde y Fenatrano. Que no nos maten a Loma Miranda. Oficina del Diputado Juan Uvieres, Movimiento Rebelde. De la oficina del diputado Juan Uvieres, cada día en el aire. Rebelde. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los nobles principios que reclama la Constitución. Desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra.
pudiera decirse a luchar, obreros y obreras, para que no los mancillen, para que no le quiten sus reivindicaciones, para que sus derechos sean ampliados, no mantenidos, sino ampliados. Nosotros vamos a ver ahora unos discursos y algunas intervenciones de personas que algunas ya están incluso desaparecidas. Aquí nosotros tenemos el discurso de Rafael Fernández Domínguez desde Puerto Rico. Eso fue a raíz de la Revolución de Abril de 1965. Coronel Rafael Fernando Domínguez, ministro de Interior y Policía, quien habla a ustedes desde San Juan, Puerto Rico. Pueblo dominicano, te habla el teniente coronel Rafael Fernández del Ejército Nacional. El movimiento por el retorno a la Constitución que encabeza un grupo de oficiales honestos de las Fuerzas Armadas tuvo mi aprobación y mi participación desde el mismo día funesto del 25 de septiembre de 1963, cuando se le arrebató al pueblo su libertad y su dignidad. Y aseguro a todas las Fuerzas Armadas de la Nación y a todos los dominicanos, por el honor de mi carrera militar, que ese movimiento no ha tenido ni tiene ninguna clase de influencia comunista ni de ninguna doctrina contraria a los principios democráticos de la Constitución de 1963. El enemigo es astuto y traidor, y como está derrotado, acude a toda suerte de calumnia y de infamia para tratar de debilitar la moral de la revolución constitucionalista. Pero los militares jóvenes, unidos al pueblo, venceremos todos los obstáculos. Por Dios, por la patria y por la libertad, hacia adelante, pueblo y soldados dominicanos. Bueno, ustedes escucharon, esa fue una intervención a raíz de la Guerra de Abril de 1965 del coronel Rafael Fernández Domínguez, que murió, si mal no recuerdo, fue el 19 de mayo de ese mismo año, cuando intentaron tomar el Palacio Nacional. Entonces vamos a ir ahora también una intervención de Puerto Rico también, del profesor Juan Bosch, quien había sido depuesto del poder por los reaccionarios que le dieron el golpe de Estado. Francisco Alberto Caamaño Beñó se detuvo en la puerta y le dijo: permítame decirle que continuaremos la lucha, suceda lo que suceda. Al salir de la embajada, el coronel Caamaño, junto a otros colaboradores cercanos, se dirigió al puente Duarte, donde las tropas de Wessing avanzaban hacia el centro de la ciudad. Al puente La Cañita, todo el pueblo, armado, todo el mundo, con palo, con piedra, con arma, con la mano, con lo que sea, a luchar por esta gran libertad. La presencia de Caamaño junto a otros militares constitucionalistas en la margen occidental del puente Duarte levantó la moral de los combatientes, quienes, liderados por Caamaño, hicieron retroceder a las fuerzas de Wessing hasta dejarlas en desbandadas. El profesor Juan Bosch, desde Puerto Rico, y ante la imposibilidad de regresar al país, delega sus derechos constitucionales al coronel Caamaño, y de inmediato los miembros del Congreso, elegidos en las elecciones del 62,
se reúnen de emergencia y proclaman al coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño, presidente de la República. Pidiendo la Constitución de la República Dominicana y la juramentación de Caamaño como presidente provisional de la República Dominicana. Que todos acudan, todos corran a rodear y a apoyar al gobierno del presidente Caamaño. Yo lo apoyo con toda el alma, con todo el corazón. Ese es el gobierno constitucional, el gobierno que el pueblo dominicano se ha dado en la hora más hermosa de toda su historia. Arriba, dominicanos, a apoyar en todas las formas, a dar toda clase de ayuda al gobierno constitucional del presidente Caamaño, que es el gobierno de todos los dominicanos demócratas. Francisco en el aire, rebelde. Esa fue la intervención que desde Puerto Rico hiciera el profesor Juan Bosch, llamando al pueblo a unirse a las acciones de los que defendían la Constitución y que fuera repuesto en su cargo el profesor Juan Bosch. Ahora vamos a escuchar un discurso de Caamaño, donde hizo un ferviente llamado a la unidad. Vamos a ver. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullos a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Quiero pedirles una vez más a todos los dominicanos combatientes que nos mantengamos unidos y que no olvidemos que aún no hemos terminado nuestra lucha, que no olvidemos que con esto fue que comenzamos a librarnos. Que no olvidemos que las armas iniciaron con los hombres la lucha. Quiero pedirles mantener esa unidad en bien de nuestra revolución democrática. Y quiero pedirles que no olvidemos que manteniendo esa unidad a través de nuestra historia de ahora en adelante, podremos verdaderamente formar la nueva República Dominicana. Formemos un verdadero frente patriótico para defender lo que con tanta sangre nuestros gloriosos muertos nos han dado. Mantengámonos unidos, dominicanos, y podremos conseguir en el menor tiempo posible una verdadera democracia y las verdaderas libertades y las verdaderas ganancias que el pueblo, con su lucha y con su sangre, tan duramente tiene que conseguir. Que se mantenga en nuestro espíritu que han muerto más de 3.500 dominicanos. Que se mantenga en nuestro espíritu que nosotros estamos obligados a defender el futuro de los dominicanos vivos. Que se mantenga en nuestro espíritu que los dominicanos civiles y los dominicanos militares unidos hemos defendido este país y ganaremos nuestra libertad. Precisamente manteniendo esa unidad es de la única manera que podremos echar de nuestro país al invasor extranjero.
Hay que pedir a gritos y hay que luchar para que el invasor extranjero abandone nuestra patria, o de lo contrario no habrá libertad. Nuestra consigna, dominicano, nuestra consigna debe de ser la unidad. Ya para despedirnos, no olvidemos, señores, que tenemos por delante una inmensa labor, un gran trabajo. Unidos mantendremos y lucharemos por la nueva república. ¡Viva la República Dominicana! A luchar, soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer. Vamos a ver ahora el primero de los discursos del doctor José Francisco Peña Gómez, el que se refiere a Juan Miguel Román. Poco se ha hablado de estos dos altos exponentes de la juventud dominicana. De Juan Miguel Román se ha hablado menos, tal vez porque los interventores lo acusaban de comunista. Pero Juan Miguel Román no era comunista, sino revolucionario, patriota y dominicano, que tenía igual derecho que sus demás compatriotas a defender su tierra del agresor extranjero. Juan Miguel Román tenía un apellido sonoro, era un aristócrata del apellido, un aristócrata del pensamiento y un aristócrata del honor, equilibrado, sin odios empequeñecedores, sereno y valiente, se inmoló como los héroes en el Palacio Nacional. Junto a él cayó Rafael Fernández Domínguez, quien era la personificación misma de esta revolución, porque fue el primer soldado de ella, porque fue quien la organizó primero, porque se entregó en cuerpo y alma a luchar por la moralización de las Fuerzas Armadas, porque incorporó a esta revolución a los mejores oficiales, porque por ella sufrió la persecución y el exilio, porque era un hombre sin miedo, porque decapitó una dictadura militar y porque selló con su martirio su consagración a la democracia y a la libertad. Ya por último tenemos el que pronunciara el doctor José Francisco Peña Gómez el 25 de abril, o sea, al día siguiente de haberse producido el estallido de la Revolución de abril de 1965. Vamos a verlos. Celebraba el restablecimiento de la constitucionalidad y cuando la gran mayoría de los militares respaldaban el movimiento, la gran mayoría de los jefes militares quisieron participar en la revolución. El mismo general Wessing declaró que el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana estaba inclinado a respaldar a los constitucionalistas y que tuvo que ser disuelto a punta de pistola. El general Atila Luna Pérez declaró espontáneamente a través de Radio Santo Domingo Televisión que estaba con la revolución. El comodoro Rivera Caminero fue al Palacio Nacional a ponerse a las órdenes del doctor José Rafael Molina Ureña. En la noche del 24 de abril, el general Antonio Inver Barreras fue a la jefatura de Estado Mayor del Ejército, donde habían establecido su mando
los jefes militares de la revolución a ofrecer su colaboración. Lo que sucedió fue que la presión norteamericana llevó a algunos de ellos después a cambiar de idea, a solicitar que se estableciera una junta militar, a ordenar los bombardeos y los ametrallamientos que costaron tantas vidas de dominicanos indefensos. Esta es la verdad que reconocerá la historia. Además, la historia reconocerá la revolución del 24 de abril como la epopeya más noble y hermosa de este pueblo, y a esa epopeya, con toda honra, estarán unidos el nombre de Juan Bosch, porque él representa el derecho y la legalidad de esa revolución, y el del PRD, que se lanzó a morir por la Constitución Democrática del 1963. Bueno, ya ustedes vieron ahí esos pasajes de la Revolución de Abril, que todavía estamos en el mes de la patria, ¿no? Fue ayer que terminó, porque ayer estábamos a 30, ¿verdad? Que hoy estamos a día 1, pero todavía, para esta fecha, todavía el país estaba bastante convulsionado, todavía se estaba en los fragores de la revolución, porque recordarán ustedes que fue el 28 de abril que los norteamericanos llegaron al país y entonces arremetieron con fuerza, sobre todo los días 29 y 30, o sea, un día como ayer todavía, estaban los norteamericanos avanzando para acorralar a los constitucionalistas y así venir a allanarle el camino a Elías Wessing y Wessing y a las tropas que él dirigía, que habían sido prácticamente ya derrotadas por los dominicanos, los civiles, que habían decidido con honor, con valor, con dignidad, que se respetara el derecho del pueblo, que se respetara la decisión que había tomado el pueblo en 1962 de haber elegido al profesor Juan Bosch como su presidente, quizás el más democrático que haya tenido el país, y que solo pudo gobernar durante 7 meses. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Está bien ahí? Buenos días. Buenas, adelante, dígame. Aló. Dígame. Excuse, que fue que... Aló. Se cayó. Dígame, adelante, que le estamos escuchando. El excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina, estará mirando ese programa en estos momentos. Bueno, no. De que está en México. ¿Usted quería decirle algo al presidente? No, y también a usted, pues si usted puede pasar para adelante lo que yo le voy a decir. Hoy es día de los trabajadores. Yo soy pensionado por la dirección del CODE y Seguro Social. Esa pensioncita me la pasaron a Finanzas me la hizo un solo sueldo y me la están pagando y estamos en espera de que el excelentísimo señor presidente cumpla con su rol de que él dijo que primero la gente y que él iba a hacer lo que no se había hecho y esperamos que no haga un aumentico de salario. Que aunque sea un 15 o un 20 que nos ponga, somos conformes. Porque nos lo lleve a 15,000 pesos. Bueno, pues ahí está ahí ya su sugerencia, su petición, para que le hagan un reajuste a las pensiones que están recibiendo. Hay muchos pensionados que a veces ni las reciben, porque cuando van a cobrarla no la encuentran, no está, o a otros no le ha salido, nunca se la han reconocido. Y ya ustedes recuerdan las luchas que han tenido los trabajadores cañeros para que le puedan reconocer sus pensiones y le puedan asignar personas que incluso se encuentran en una situación física muy difícil porque las enfermedades se los han deteriorado y sin embargo no han podido todavía conseguir sus pensiones que le corresponde por ley, que el Estado se las ha robado prácticamente. Buenas. Adelante, buenos días. Buenas. Vamos a ver quién está.
¿Se cayó la llamada? ¿Se cayó? Bueno, se cayó la llamada. Nosotros realmente ya estamos contra el tiempo. Y buenas, adelante. Bueno, buenos días. Dígame. Buenos días. Dígame, adelante. Mi nombre es Tony. Tony, buenos días. El presidente que tenemos, Danilo Medina, es un títere de los gringos. Escúcheme, pero tiene que bajar el volumen. Lo que vive haciendo escuelita. Tiene que bajar el volumen del televisor porque hay un retroceso de la voz. Adelante. El imperialismo norteamericano es lo que iba haciendo escuelita y visitando a los agricultores todos los domingos, allantando este pueblo. Este pueblo se está muriendo del hambre. La izquierda es lo que se tiene que unificar, unirse todo el pueblo y los obreros para hacer marcha y movilización al pueblo contra este maldito gobierno. Bueno, ese está bien amotinado. Ese está bien amotinado. Ojalá que haya aquí una cuarta parte del país amotinado como esta persona para que realmente se puedan realizar acciones que llamen la atención del gobierno y que no es que quien le diga que no todo está color de rosa como el presidente cree, que todo no es una tacita de cristal, sino que hay muchas dificultades, muchos problemas, mucha hambre y mucha miseria. Buenas. Adelante, buenos días. Hello, buenas. Dígame. Buenos días. Sí, ¿de dónde me habla, por favor? Lo que vivimos en un país democrático, de New York. Se cayó la llamada. Y lo que yo entiendo es que la Izquierda Unida adelante, se sí. debe unir, y si el pueblo entiende que ustedes son los mejores, sí, en el 2016 ustedes ganarán la presidencia. Está bien, muchas gracias. Adelante, buenas. Bueno. Hay muchas personas que les molesta, que les duele que uno diga determinadas cosas, porque viven en un mundo en el aire, no tienen los pies sobre la tierra y por eso no ven todas las cosas que acontecen en el país. Pero llegará el día en que esas personas también puedan entender las cosas que ahora no ven o que no entienden. Unos porque están recibiendo una tarjetita de solidaridad con 200, 300 pesos, y otros porque a lo mejor están en una nominilla, y otros porque todavía tienen la ilusión, la esperanza de que puedan conseguir algo, porque con este gobierno o con este partido que dirige el país, entonces por eso a veces no entienden las posiciones que uno fija en nuestro programa o en otros medios de comunicación. Por hoy tenemos que irnos, pero mañana nuevamente estaremos con ustedes, firmes y rebeldes.